Buen día, un saludo cordial a cada uno de ustedes. En esta oportunidad se presentará el tema de cobranza coactiva como parte del curso de Derecho Tributario de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Contabilidad, cuarto semestre. Primeramente iniciaremos hablando sobre las generalidades de cobranza coactiva. ¿Qué viene a ser cobranza coactiva? Es un procedimiento que permite a la Administración Tributaria realizar las acciones de cobranza de las deudas tributarias en ejercicio de su facultad coercitiva. ¿Cuáles son sus principales características? Es un procedimiento administrativo, asegura el objetivo de la recaudación, requiere de la existencia de una deuda exigible y ésta empieza con su emisión y notificación del valor. Tiene carácter ejecutivo, es decir, no cabe discutir la procedencia de la deuda, solo se puede discutir la legalidad del procedimiento y los vicios o defectos del mismo. Todo lo mencionado con anterioridad es de acuerdo al texto único ordenado del Código Tributario Decreto Supremo número 133-2013 EF y el reglamento del procedimiento de cobranza coactiva de la SUNAT, resolución de superintendencia número 216-2004 SUNAT. ¿Cuándo se inicia el procedimiento de cobranza coactiva? Este procedimiento inicia cuando la obligación queda en mora y el deudor no paga lo adeudado pese a haberse realizado la notificación de requerimiento de pago. Es así como la entidad toma la decisión de iniciar el proceso buscando garantizar el pago de los valores adecuados a través de embargos. Dicho procedimiento es iniciado por el ejecutor coactivo mediante la notificación al deudor de la resolución de ejecución coactiva, la que contiene un mandato de cancelación de las resoluciones subdirectorales, autos subdirectorales, las resoluciones directorales y o autos directorales. ¿Y qué viene a ser la resolución de ejecución coactiva REC? Es el documento por medio del cual la ejecutoría coactiva del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo le comunica al administrado que en sus registros existe una deuda pendiente de pago. Sujetos del procedimiento de cobranza coactiva. Entre ellos encontramos al ejecutor coactivo, los auxiliares coactivos, el deudor tributario, la entidad pública y la deuda exigible coactivamente. El ejecutor coactivo es el funcionario responsable de la cobranza, es quien ejerce directamente las acciones de coerción como embargos y remates para el cobro eficaz de las deudas exigibles, velando por la celeridad, legalidad y economía del procedimiento. Todo esto mencionado en el artículo 114 del Código Tributario. Entre las facultades del ejecutor coactivo está verificar la exigibilidad de la deuda tributaria, ordenar, variar o sustituir medidas cautelares con razonabilidad y proporcionalidad, ejecutar garantías otorgadas a favor de SUNAT, suspender o concluir el procedimiento, disponer la colocación de afiches, carteles u otros, dar fe de los actos en que interviene y requerir información a entidades públicas o privadas. Esto mencionado en el artículo 116 del Código Tributario. Los auxiliares coactivos son funcionarios que colaboran con el ejecutor coactivo en el ejercicio de las acciones de cobranza de SUNAT, también mencionado en el artículo 114 del Código Tributario. Por otro lado, el deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, como contribuyente o responsable. Esto mencionado en el artículo 115 del Código Tributario. Entidad pública. Son las entidades de la administración pública nacional, regional y local que están facultadas por ley a exigir coactivamente el pago de una acreencia o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer. En este caso viene a ser la SUNAT, la entidad pública del procedimiento de cobranza coactiva. Por último, tenemos la deuda exigible coactivamente, la cual dará lugar a las acciones de coerción para su cobranza. El artículo 115 del Código Tributario menciona que se considera deudas exigibles coactivamente la establecida mediante resolución de determinación o de multa o la contenida en la resolución de pérdida del fraccionamiento notificadas por la SUNAT y no reclamada en el plazo de ley. Para continuar con la exposición les voy a hablar sobre el inicio del procedimiento de cobranza coactiva. Para ello es preciso explicar el artículo 117, el cual menciona que la cobranza coactiva comienza con el ejecutor coactivo mediante una notificación del deudor tributario con una resolución de ejecución coactiva, el cual va a ordenar el pago de la deuda en 7 días hábiles. Y si no se llegara a pagar, se puede tomar las medidas cautelares o iniciar la ejecución forzosa, según menciona el artículo 8, la notificación de resoluciones coactivas del reglamento del procedimiento de cobranza coactiva de la SUNAT, donde las notificaciones deben cumplir con el artículo 104 las formas de notificación del Código Tributario para poder ser válidas.
donde una vez iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, el ejecutor coactivo va a poseer diversas facultades que anteriormente se han explicado. No obstante, aquí se pueden observar de manera más detallada algunas facultades que presenta, como lo vendría a ser el eliminar cargas sobre bienes rematados, ordenar el remate de bienes embargados, también puede declarar la nulidad de la resolución de ejecución coactiva o del remate si no cumplen con ciertos requisitos y entre otras facultades. Ahora, sobre las medidas cautelares previas al inicio del procedimiento de cobranza coactiva, para ello el inciso 2 del artículo 18, conjuntamente con el artículo 118 del mismo Código Tributario, permiten al ejecutor coactivo ordenar, variar o sustituir medidas cautelares según mencionan estos artículos. No obstante, el artículo 56 del Código Tributario establece que de manera excepcional el ejecutor coactivo puede imponer medidas cautelares previas al inicio del procedimiento de cobranza coactiva para poder asegurar el pago de la deuda tributaria cuando el deudor tributario en este caso sugiera que la cobranza podría ser infructuosa. En este caso, podría ser cuando el deudor presentara documentos falsos o adulterados que reduzcan la base imponible, asimismo presentar información que no sea fidedigna u omitir información dentro de ella, también el obtener beneficios tributarios de manera fraudulenta, ser declarado no habido y entre otros aspectos que están mencionados dentro de la diapositiva. Estas medidas en sí son aplicadas para poder asegurar el pago de la deuda, incluso cuando esto no sea exigible coactivamente. Para ello, el artículo 56 del Código Tributario permite medidas cautelares previas cuando el comportamiento del deudor sugiera que podría ser infructuosa, conjuntamente con la regulación del artículo 58, donde ambas van a estar sujetas a los plazos del artículo 57, el cual habla de los plazos aplicables a las medidas cautelares previas del Código Tributario. Las medidas cautelares dentro del procedimiento de cobranza coactiva o las formas de embargo. Para ello es preciso mencionar qué son los embargos. Un embargo vendría a ser una medida cautelar dictada en sus diferentes modalidades para poder asegurar el pago de la deuda. Esto según menciona el artículo 33 del TUO de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva 26979. Dentro de ello presenta diversas características del embargo, como lo vendría a ser la afectación de bienes, la recaída sobre bienes realizables, que tampoco no va a limitar la disposición porque no impide al ejecutado disponer de sus bienes, tampoco constituye una expropiación, también presenta lo que vendría a ser sin derechos reales para el embargante, porque la entidad embargante no obtiene derechos reales sobre los bienes embargados, también es esencial para la ejecución coactiva y la declaración administrativa suficiente. Por otra parte, las formas de embargo previstas en el artículo 218 mencionan o expresan lo siguiente, que primeramente es la intervención en recaudación, información o administración de bienes, el cual es realizado con el representante de la empresa o del negocio, el depósito con o sin extracción de bienes, también menciona que dentro de la inscripción se anota en el registro público u otro registro pertinente, los costos registrables deben ser cubiertos por la administración tributaria. Asimismo, habla sobre la retención, que va a afectar a bienes, valores y fondos y derechos de crédito, entre otros, en poder de terceros, que el tercero también notificado debe retener los fondos y notificar al ejecutor coactivo. Por otra parte, la medida se mantiene hasta que el monto retenido sea entregado a la administración tributaria y entre otros. Bueno, es entonces que el ejecutor coactivo tiene diversas herramientas para poder asegurar el pago de las deudas tributarias mediante diferentes formas de pago, cada una con sus procedimientos específicos y responsabilidades para los involucrados. Ahora vamos a continuar con lo que son los diferentes tipos de embargo. Primeramente tenemos en forma de intervención, la cual se subdivide en tres. El primero es intervención en recaudación, que más que nada en este proceso se afectan a los ingresos de una empresa, negocio u oficina. Esto con el objeto de recaudar el dinero directamente. Por ejemplo, el ejecutor coactivo se apersona a un negocio, hace un arqueo de caja y embarga el dinero que ingrese ese día con el fin de saldar su deuda tributaria. Respecto al embargo en forma de intervención en información, más que nada este proceso está limitada a recabar información durante un determinado plazo y respecto al movimiento económico del deudor. Y para operar de esta manera de embargo, el ejecutor coactivo nombrará a uno o más interventores. Continuando con el embargo mediante la intervención en administración de bienes, que este proceso recae sobre bienes fructíferos, por lo que el ejecutante recauda ingresos a través del administrador y dicho administrador asume la representación y gestión de la empresa. Más que nada en este proceso lo que se va a hacer es administrar los bienes y sus frutos, es decir, las utilidades que ésta genera, y embargarlas en favor de la administración tributaria de depósito con o sin extracción de bienes. Esta forma de embargo se ejecuta sobre los bienes o derechos que se encuentren en cualquier establecimiento, incluso ya sean los comerciales o industriales, o también pueden ser oficinas de profesionales independientes, aun cuando estos se encuentren en poder de un tercero.
Sin embargo, cuando se trate de bienes inmuebles no inscritos en los registros públicos, el ejecutor coactivo nombrará al deudor tributario como depositario. Y finalmente, si se presenta la posibilidad que el ejecutor coactivo, a solicitud del deudor tributario, sustituya los bienes materia del embargo por otros, ya sean de igual o mayor valor. Continuando, tenemos al embargo en forma de inscripción, que este se trata de un gravamen que recae sobre bienes o derechos susceptibles de inscripción en registros públicos. Esta situación más que nada se deberá anotar en los registros públicos u otros registros según corresponda, y dicho importe de las tasas de registros u otros derechos deberán ser pagados por la administración tributaria de producirse el remate o por el interesado con ocasión del levantamiento de la medida. Y para este proceso no es un requisito para trabar un embargo en forma de inscripción que previamente se haya realizado la tasación del bien. Luego tenemos al embargo en forma de retención, que este recae sobre bienes, valores o fondos en cuentas corrientes, incluso en derechos de crédito de los cuales el deudor tributario sea el titular y estos se encuentran en poder de un tercero. Entonces, el tercero se encuentra obligado a poner en conocimiento del ejecutor coactivo la retención o la imposibilidad de esta en el plazo máximo de los 5 días hábiles de notificada la resolución. Ello bajo la pena de incurrir en el numeral 5 del artículo 177 del Código Tributario, el cual nos menciona que no proporcionar la información o documentos que sean requeridos por la administración tributaria. En este sentido, el tercero no podrá informar al ejecutado de la ejecución de la medida hasta que se realice la misma. De igual manera, si en caso de que el tercero niega la existencia de créditos o bienes, éste estará obligado a pagar el monto que omitió retener bajo apercibimiento. Y de declarársele responsable solidario, pues no se va a incumplir lo que es la orden de retener y pagar a la administración tributaria el monto que debió retener. Esta medida se mantendrá bajo el monto por el que el ejecutor coactivo ordenó retener al tercero y hasta su entrega a la administración tributaria. En caso de que el tercero efectúe la retención, deberá entregar a la administración tributaria los montos retenidos bajo apercibimiento de declarársele responsable solidario. Una vez concluido todo este proceso, se pasa a lo que es la tasación de los bienes embargados, que según el Tribunal Fiscal señala en su artículo 121 del Código Tributario, la tasación de los bienes embargados será realizada por un perito pertinente, pudiendo el quejoso realizar observaciones en un plazo de 3 días hábiles y mediante una resolución coactiva se designará al perito que se encargará de tasar los bienes embargados y en esta resolución se indicarán los bienes y se fijará un plazo para la realización de la tasación, no pudiendo exceder el plazo de 5 días hábiles en caso de bienes inmuebles o de bienes muebles no perecedores. Una vez concluido este proceso, se pasa a lo que es el remate. Siendo aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el ejecutor coactivo va a convocar a un remate de los bienes embargados sobre la base de las 2/3 partes del valor de la tasación. Ahora, ¿qué pasa si en la primera convocatoria no se presentan postores? Bueno, en este caso se va a realizar lo que es una segunda convocatoria en la que la base de la postura será reducida en un 15%. En caso de que si en la segunda convocatoria tampoco se presenten postores, lo que se va a hacer es convocar a un tercer remate, teniendo en cuenta que, uno, tratándose de bienes muebles, no se señalará un precio base y tratándose de bienes inmuebles, se reducirá el precio base en un 15% adicional. En caso de que no se presenten postores, el ejecutor coactivo sin levantar el embargo dispondrá una nueva tasación y remate bajo las mismas normas. Sin embargo, en caso de que el ejecutor coactivo dentro del procedimiento de cobranza coactivo ordenara el remate inmediato de los bienes embargados cuando estos corran el riesgo de deterioro o pérdida, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor o por otra causa no imputable al depositario. Sin embargo, también se nos presenta el caso de abandono de bienes muebles embargados, que según el artículo 121A del Código Tributario se produce el abandono de los bienes muebles que hubieran sido embargados y no retirados de los almacenes en la administración tributaria en un plazo de 30 días hábiles en dos casos. El primero, que cuando habiendo sido adjudicados los bienes en remate y el adjudicatorio hubiera cancelado el valor de los bienes, no los retire del lugar en el que se encuentren. Y dos, cuando el ejecutor coactivo hubiera levantado las medidas cautelares trabadas sobre los bienes materia de medida cautelar y el ejecutado o el tercero que tenga el derecho sobre dichos bienes no los retire del lugar en el que se encuentren. Continuamos con el tema. Causales de suspensión y conclusión del procedimiento de cobranza coactiva. Para ello, los supuestos de suspensión del procedimiento de cobranza coactiva está señalado en el artículo 119 del Código Tributario, en la cual también dispone que ninguna autoridad ni órgano administrativo, político o judicial va a poder suspender lo que es el procedimiento, a excepción del ejecutor coactivo. También
Cabe indicar que esta suspensión solo es la paralización del procedimiento hasta que el valor mediante el que se está realizando el cobro sea nuevamente exigible o hasta que se disponga una conclusión del procedimiento. También en el inciso A del artículo 119 del Código Tributario señala de manera explícita tres principales causales. La primera, cuando en un proceso constitucional de amparo se hubiera dictado lo que es una medida cautelar que va a ordenar la suspensión de esta cobranza conforme a lo que va a disponer o se dispone lo que es en el Código Procesal Constitucional. Para ello es necesario que se debe tramitar una medida cautelar al interior ya del proceso de amparo, mediante el cual se va a emitir una resolución y va a ordenar lo que es la suspensión de este procedimiento coactivo y debe ser acatado por el ejecutor coactivo. La segunda causal es cuando una ley o norma con rango de ley va a disponer expresamente la suspensión. El tercer causal, cuando excepcionalmente tratándose de órdenes de pago y cuando medien otras circunstancias que van a evidenciar que esta cobranza o esta cobranza podría ser improcedente y también, claro, ¿no? Siempre que la reclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de los 20 días hábiles notificada el orden de pago. En este caso, la administración tributaria va a tener que admitir y resolver lo que es la reclamación dentro del plazo de los 90 días hábiles. Mm, la suspensión deberá mantenerse hasta que la deuda sea exigible conforme lo que establece el artículo 115 del Código Tributario. Continuamos con el tema, presentando algunos supuestos más frecuentes utilizados por los contribuyentes para invocar lo que es la suspensión del procedimiento. Tenemos la que es más invocada, lo que es la solicitud de suspensión de procedimiento de cobranza coactiva, cuando se mantiene en trámite lo que es la solicitud del fraccionamiento de la deuda tributaria. Cabe recordar que el plazo que tiene la Administración Tributaria para atender este tipo de solicitudes de fraccionamiento son de 30 días hábiles, siendo esta que la sola presentación de la solicitud de fraccionamiento no se encuentra dentro de las causales ya mencionadas, no procede lo que es la suspensión. Tenemos también lo que es la solicitud de suspensión de procedimiento de cobranza coactiva por declaración rectificatoria por menor deuda tributaria en trámite. Bueno, en relación con esto, la presentación de la declaración rectificatoria conforme con lo que está dispuesto en el artículo 88 del Código Tributario, menciona que vencido el plazo para la presentación de la declaración jurada, esta va a poder ser rectificada dentro del plazo de prescripción que presentado para lo que es el efecto de la declaración rectificatoria respectiva. También, transcurrido lo que es este plazo de prescripción, no se va a poder presentar declaración rectificatoria alguna. Asimismo, en el mismo artículo, también se ha dispuesto que la declaración rectificatoria va a surtir efecto con lo que es con la presentación, siempre que determine igual o mayor obligación. En caso contrario, no va a surtir efecto. Y si dentro de los 45 días hábiles siguientes a su presentación, la Administración Tributaria no emite ningún pronunciamiento sobre la veracidad o la exactitud de los datos contenidos en ella. También esto que va a poder ser revisado posteriormente por la administración. Ahora, tenemos el otro supuesto que es la solicitud de suspensión de procedimiento al encontrarse prescrita la deuda tributaria, objeto de lo que es la cobranza coactiva. En eso tenemos dos supuestos. En el primero, referido a que la deuda tributaria del contribuyente está o se considera prescrita, pero que aún no ha solicitado lo que es la prescripción ante la administración tributaria. Y el otro supuesto es cuando el contribuyente ya cuenta con la resolución a su favor que ha declarado la prescripción, pero el ejecutor coactivo no tiene conocimiento de ello. Ahora, también ya mencionado lo que es las causales de la suspensión, cabe mencionar que esta también puede proceder la suspensión en casos especiales o como sucedió lo que es en el contexto de la pandemia a inicios de 2020, o mejor dicho, en marzo del 2020, donde se publicó lo que es el decreto de urgencia número 026-2020, donde indica que en su segunda disposición complementaria final, que de manera excepcional se va a suspender por 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación de dicha norma. Es así que la suspensión solo puede darse por tres causales precisas que está establecido en el Código Tributario.
Para continuar explicando, hablemos de que si existe una suspensión de la cobranza coactiva cuando esté interpuesto una demanda contencioso administrativo. Esto genera que el Código Tributario difiera con otras leyes o resoluciones, principalmente lo que son tributos administrados por gobiernos locales. Empezando con el Código Tributario en su artículo 119 y 157, no lo prevén como causal de suspensión a dicha demanda. Sin embargo, hay quienes sí lo prevén como causal, como por ejemplo, la Ley de Ejecución Coactiva, la 26979, en su artículo 16 y 31, consideran que dicha demanda, ya sea en trámite o en proceso pendiente de vencimiento, van a suspender el cobro de cualquier deuda. Ahora, según la resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, se menciona que la presentación de cualquier demanda de revisión judicial, ya sea ante un juez o una autoridad competente, va a generar que se suspenda el procedimiento coactivo y se levante cualquier medida cautelar interpuesta. Luego también está la sentencia del Tribunal Fiscal Constitucional, en la cual menciona principalmente sobre la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva y el derecho a la tutela judicial efectiva, uniendo acá el derecho a la justicia y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Ahora, la unión de ambos derechos buscan garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y garantizar que esto no se quede en el papel y se aplique. Ahora, hay que tener en cuenta que dichas demandas no suprimen la facultad de los gobiernos locales de poder cobrar un tributo, solo lo mantienen pendiente durante el proceso que se demore en realizarse la demanda. Ahora, como estaba mencionando, ambos puntos generan que haya una confusión al momento de aplicar e interpretar los casos. Pasando al siguiente punto, que son causales de conclusión del procedimiento de cobranza coactiva, esto está principalmente reglamentado sobre el inciso B del artículo 119. Como primer causal tenemos en el caso que si se hubiera presentado oportunamente reclamación o apelación contra la resolución de declaración o resolución de multa o también la resolución que declara la pérdida de fraccionamiento, siempre y cuando se demuestre fehacientemente que sí se haya estado pagando el fraccionamiento. El segundo es si la deuda ha quedado extinguida por causales mencionadas en el artículo 27, como lo son el pago, la compensación, la condonación o la consolidación, o en casos que exista una resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de recuperación onerosa. Ahora, como tercer causal, tenemos que se haya declarado la prescripción de la deuda puesta en cobranza en los periodos, ya sea de 4 años para quienes han declarado, 6 años para quienes no han declarado y 10 años para aquellos agentes de retención o percepción. La cuarta está que si la acción se sigue con otra persona distinta a la cual era obligada a pagar. Y la quinta es sobre resoluciones de concedimiento de aplazamiento o fraccionamiento, esto reglado en el artículo 36 del Código Tributario. Como sexto, tenemos aquellas órdenes de pago o resoluciones en materia de cobranza que hayan sido declaradas nulas, revocadas o sustituidas después de una notificación de resolución de ejecución coactiva. Como séptimo, tenemos si es que una persona o empresa se ha declarado en quiebra. Como ocho, es cuando una ley o norma con rango de ley dispone expresamente que se tiene que concluir con dicha ejecución coactiva. Y como último está cuando el deudor tributario hubiera presentado reclamación o apelación vencido los plazos establecidos para la interposición de dichos recursos, cumpliendo con presentar la carta fianza y conforme al artículo 137 y 146 del Código Tributario. Hay que añadir acá que según el inciso B del artículo 118, los supuestos de conclusión del proceso de cobranza coactiva van a generar que se pierda el carácter de exigible. Siguiente punto, la SUNAT debe abstenerse de ejecutar cobranza coactiva de la deuda tributaria cuando se apele la resolución de intendencia que declaró inadmisible el recurso de reclamación. En el 2007 se había emitido una resolución del Tribunal Fiscal donde se establecía que procedía la cobranza coactiva de una orden de pago cuya reclamación ha sido declarada inadmisible por la Administración, aun cuando el DOR haya interpuesto apelación dentro del plazo de ley. Ahora, cabe mencionar que en el 2007 se saca un decreto legislativo número 969 y el artículo 9 de dicho decreto reemplaza al entonces artículo 119, lo cual establece expresamente que en caso que se interponga reclamación fuera del plazo de ley, la calidad de deuda exigible se mantendrá aun cuando el deudor tributario apele a dicha resolución que declare inadmisible dicho recurso, siendo así que a partir de la entrada de vigencia de dicho decreto, el recurso de apelación contra la resolución de intendencia que declara admisible la reclamación, si se presenta dentro del plazo de ley, la deuda contenida en el acto reclamado no será exigible coactivamente. Recurso de apelación judicial. El recurso de apelación judicial es un mecanismo de revisión judicial del procedimiento de cobranza coactiva, mediante el cual se discute ante el órgano jurisdiccional la sujeción al ordenamiento vigente respecto del trámite de ejecución coactiva. Tiene como finalidad controlar la regularidad del procedimiento de ejecución. En el artículo 122, recurso de apelación del Código Tributario, menciona que el ejecutado podrá interponer recurso de apelación ante la Corte Superior dentro de un plazo de 20 días hábiles de notificada la resolución, que pone fin al procedimiento de cobranza coactiva. Al resolver, la Corte Superior examinará únicamente si se ha cumplido el procedimiento de cobranza coactiva, conforme a la ley, sin que pueda entrar al análisis del fondo del asunto o de la procedencia de la cobranza. Ninguna acción ni recurso podrá contrariar estas disposiciones,
ni aplicarse tampoco contra el procedimiento de cobranza coactiva. Nulidad de la resolución de ejecución coactiva que incumpla los requisitos de validez previstos en el artículo 117 del Código Tributario. La nulidad únicamente estará referida a la orden de pago o resolución respecto de la cual se deben señalar 4 requisitos indispensables, que viene a ser el nombre del deudor tributario, el número de la orden de pago o resolución objeto de la cobranza, la cuantía del tributo o multa según corresponda, así como los intereses y el monto total de la deuda, y el tributo o multa y periodo a que corresponde. Recurso de queja ante el Tribunal Fiscal. El artículo 115 del Código Tributario establece que el recurso de queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en este código, el cual se resuelve en el Tribunal Fiscal dentro del plazo de 20 días hábiles del presentado el recurso, esto tratándose del recurso contra la Administración Tributaria. Procedimientos no concluidos. En este caso, el deudor podrá representar el recurso de queja a que se refiere el artículo 155 del Código Tributario cuando no se ha seguido el procedimiento de acuerdo a lo señalado en el Código y en el presente reglamento. Y es así como el ejecutor deberá cumplir con lo ordenado por el Tribunal Fiscal bajo responsabilidad. Y todo esto se encuentra legitimado para cuestionar las actuaciones del ejecutor coactivo dentro del procedimiento de cobranza coactiva, siempre en cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente los lineamientos previstos para la tramitación de dicho procedimiento. Con esto se daría por culminado todo lo presente al tema de cobranza coactiva. Muchas gracias.